Bueno, comenzamos esta primera reflexión de la mañana en este último día de nuestros ejercicios espirituales aquí en el convento de las Clarisas de Manizales en este enero 24 del 2020. Voy a compartirles esta reflexión sobre el espíritu de la oración y comienzo con una lectura de la palabra leyéndoles del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, desde el versículo 29. San Lucas 21, 29. Parábola de la higuera. Les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que echan brotes, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues precisamente esta palabra nos ayuda para que entendamos lo importante que es que nuestra oración sea realmente espiritual. Ustedes saben que ayer hablábamos del cansancio espiritual y cómo es que nosotros podemos en un momento dado vivir una religión extremadamente intelectual, una religión muy racional, extremadamente carnal, prácticamente vacía de espíritu, como mecánica. Y fácilmente caemos en esas costumbres de orar mecánicamente. Y sabemos que esa oración no tiene vida, no tiene fuerza, nos deja con un vacío. Y es humano, eso no es un defecto grave que se pueda llamar pecado, pero es una deficiencia, es un disminuir la capacidad que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado por el bautismo, por la unción del Espíritu Santo que tenemos, de elevar nuestras oraciones verdaderamente desde el corazón, unidos al Espíritu Santo, porque ese es el incienso de que habla la palabra, que encontramos en los Salmos, en los libros sapienciales, en el mismo Evangelio, en las epístolas, se habla de ese incienso, que es esa oración que se eleva hasta el trono del Señor. Pero esa oración no puede elevarse sin espíritu, porque lo único que puede entrar al trono de Dios es el Espíritu, nadie más. Por eso se dice que el Espíritu Santo aboga por nosotros con gemidos inefables que no podemos entender ni escribir porque nuestra mente no está preparada para eso. Pero el Espíritu sí sabe hacerlo. Pero entonces, ¿por qué dice eso la palabra? Porque dice, tienes que unirte al Espíritu, porque Él es el que va a orar por ti. Entonces la oración necesita el Espíritu para que sea una oración que verdaderamente se eleve hasta Dios. Entonces tenemos que luchar mucho para evitar la rutina, la monotonía, la oración mecánica, todo lo que sea extremadamente carnal en ese sentido, aunque pues somos de carne, estamos en la carne, pero es que la unción que hemos recibido por el bautismo nos da la oportunidad de siempre entrar en unión con el espíritu que llevamos, porque ese espíritu es pronto a responder, no se impone, no exige nada,
simplemente invita, siempre invita, porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es amable, el amor de Dios es presente siempre, no se muda. Como dice Santa Teresa de Ávila, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Sí, uno debe estar siempre consciente de que Dios no se muda, pero Dios no se impone. Entonces, cuando oramos, debemos siempre invitarlo, debemos siempre unirnos a Él, al Espíritu, para que ese Espíritu haga su trabajo, porque Él es el que tiene que hacer el trabajo, pero sí por nuestra invitación. Ustedes se dan cuenta que tenemos ese ejemplo en la vida pública de Jesús, cuando Él, en la gran mayoría de las sanaciones que hace y liberaciones, Él siempre pide permiso, Él nunca se impone. Él le pregunta a todos los enfermos, les dice, ¿qué quieres? Y el enfermo dice, quiero ver, quiero caminar, quiero limpiarme la lepra, quiero liberarme de estos demonios o lo que sea, ¿no? Siempre expone el mal que tiene y la necesidad que tiene. Y el Señor dice, tu fe te ha salvado, vete, quedas en paz, o cualquiera que sea el término que Él utiliza. Hace cosas misteriosas como ponerle barro en los ojos a alguien, escupir el barro, y Él hace una serie de cosas que son extraordinariamente misteriosas y que sabemos que no necesita hacerlas, porque Él simplemente con su intención. Miren ustedes que ese centurión que va a pedirle ayuda por su esclavo, el esclavo se sanó sin que el Señor fuera a ver el esclavo. O sea que Él no necesita hacer nada, sino querer. Él quiere y se da. Pero sin embargo, miren cómo utiliza todos esos elementos. Por esa razón, nosotros debemos entender ese lenguaje del Mesías, de nuestro Maestro, y acudir a esa enseñanza que Él nos muestra, que tenemos que invitarlo, hay que ir a invitarlo. Yo me siento, me arrodillo a orar, y en ese momento lo primero que debo hacer es invitar al Espíritu Santo. Decirle, ven Espíritu Santo y acompáñame, voy a orar. Tú sabes que yo solo no puedo llegar al trono del Señor, mi corazón no alcanza, pero tú sí, ven y acompáñame. Tú estás conmigo y yo lo sé, y tú eres pronto porque tú eres el amor. Acompáñame, llévame contigo hasta el Señor, llévale esta oración a Dios. Y esto es algo misterioso también, porque el mismo Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, hay una jerarquía establecida por el mismo Jesús, donde nos revela la Santísima Trinidad. Y vemos ese misterio del Jesús hecho hombre, del hombre Dios, hablando con el Padre, y también el hombre Dios refiriéndose al Padre como aquel que es su máxima autoridad. Pero también en un momento dado, y sobre todo al final de su vida pública, cuando se aproxima su sacrificio, nos habla del Espíritu Santo y dice, yo tengo que irme para poder enviarles el Paráclito, el Consolador, el que los acompañará todos los días de su vida. Y dice, Él les recordará todo lo que yo les dije. Pues esa es otra parte importante. Ustedes saben que la gente que es simplemente racional llega al ateísmo porque no cree que Jesús, que Dios mismo es el que ha inspirado las Escrituras, porque dicen, esto se lo inventaron aquellos que caminaban con Él, porque ¿cómo se van a acordar de todo eso? Y escribirlo con tanto detalle, los sermones, todo. Algunos que ni siquiera estaban con Él, como San Lucas. Sin embargo, miren que él explica perfectamente de que el Paráclito nos recordará de todo lo que Él nos dijo. Y no está hablando solo para los apóstoles que caminaron con Él, está hablando para nosotros también, de que cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da esa luz, nos da la luz de lo que estamos leyendo. Nuestra razón no necesariamente entiende la palabra. Ustedes saben que la gran mayoría de los pasajes de las Escrituras son incomprensibles para nosotros.
en nuestra razón. Sin embargo, como es palabra de Dios, esa palabra alimenta el alma. La prueba está que, y yo lo he vivido personalmente, en momentos difíciles, espirituales, noches complicadas, donde está muy activo el demonio y nos quiere atormentar, y seguramente ustedes, como religiosas consagradas, habrán vivido sus noches, sus momentos de opresión del demonio que ataca, que atormenta, que angustia a los hijos de Dios. Yo he descubierto que yo leo salmos de alabanza, salmos y palabra de profetas, de Isaías, en voz alta, y se escapan los demonios, no lo resisten. No resisten, porque cuando uno está leyendo eso y lo está leyendo con ese amor y creyendo que está leyendo con plena fe de que esa es palabra de Dios, los demonios no resisten eso, porque ustedes saben que los demonios viven en el eterno presente, ellos no viven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, cada que usted está proclamando palabra de Dios o rezando el rosario, en el cual se proclama nada menos que la historia de la encarnación, la vida pública, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo, que es el Santo Rosario, ellos quedan colocados exactamente donde usted está rezando. Si está rezando en Ave María, ellos quedan en la anunciación del arcángel y en la visitación, y ellos no van a querer estar ahí. Un demonio no va a querer estar parado al frente del arcángel San Gabriel, ni loco, se queman. Tampoco va a querer estar parado al frente de Santa Isabel y la Virgen María en la visitación, y eso es un Ave María, eso es lo que contiene el Ave María. Ahora, cuando usted reza el Padre Nuestro, aparece Jesús rezándolo, ellos no van a querer estar ahí. Porque es que en el eterno presente de Dios, esos momentos son eternos, esos momentos no pasan. El momento de la crucifixión está en el eterno presente. Por eso es que cuando nosotros llevamos un crucifijo bendito en nuestro cuello, llevamos a un Cristo vivo, y los demonios lo ven vivo, ven al Señor en la cruz. Por eso es que es tan poderoso esos sacramentales, porque los espíritus que están rondando los aires no viven en el tiempo, el espacio, y por lo tanto ese crucifijo que está bendito, o sea que ya está se trasladó a la vida sobrenatural por la bendición del sacerdote, ya no es simplemente un objeto material, el crucifijo está vivo para los espíritus y por eso los ahuyenta. Ahora, tenemos que entender que un crucifijo no es un amuleto. Si una persona está en pecado mortal, disminuye completamente la fuerza de ese crucifijo, ¿no? Porque ya no tiene la fuerza tan grande contra los espíritus, porque esa persona está en manos de los espíritus del mal por el pecado. Pero una persona que esté en gracia tiene la magnitud de lo sobrenatural, del sacramental. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si lo trasladamos a lo que significa la oración, eso quiere decir que todo lo que invocamos en la oración coloca los espíritus exactamente donde estamos orando, o sea, los exorciza. Y además, estoy hablando de la oración que tiene espíritu, porque ya hablamos de la oración mecánica, la oración monótona, la oración que no tiene espíritu. Obviamente que esta es una oración imperfecta y, como decía antes, no es un pecado, pero es una oración muy débil, o sea, es una oración desnutrida. Es como decir, la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida de nosotros los laicos, con relación a nuestra iglesia, a nuestra religión, de pronto es una vida mecánica. Uno encuentra a veces sacerdotes en las iglesias en la rutina de celebrar la misa y se da uno cuenta que están haciendo todo mecánicamente. Se les ve que no tienen amor, no tienen interés, no está el espíritu. En muchos países hoy en día, especialmente en el primer mundo, es muy común que en las Eucaristías de la semana esos sacerdotes no predican homilías.
Son misas que duran 20 minutos, a veces 15 minutos, y son mecánicas y no tienen espíritu, no tienen nada. Es muy triste, el sacerdote está de afán, no tendría tiempo para confesar a nadie, porque tiene una cita para jugar golf o para irse a ver televisión o estar en internet, y ese es el tipo de sacerdocio que hay muy común hoy en día, ¿no? O están metidos en otras cosas en el mundo, ni siquiera usan el clérigo porque son como, viven una doble vida. Esa es una de las señas más claras de sacerdotes que viven una doble vida. Están con su vestimenta litúrgicas en la misa y no ven la hora de quitárselas para salir vestidos con sus ropas de diseñador y sus ropas finas y vivir la otra vida, ¿no? Esto es una comparación de lo que... Y ustedes saben que cuántas religiosas hay que no usan hábito y viven también una doble vida en ese sentido, porque la vida de religiosa, la vida de convento, no necesariamente para ellas es el hábito, dicen, ¿no? El hábito no hace el monje. Y eso sí que lo exhibe en esa frase, ¿no? El hábito no hace el monje. Yo cada que le he dicho a un sacerdote, mire, usted como sacerdote es lo mismo que un militar que está custodiando, digamos, una plaza en una ciudad. Si el militar está de civil, pues entonces sería que es un militar de la secreta, ¿no? Pero un militar que está uniformado y armado es una autoridad presente que ahuyenta los criminales. Es más fácil que se ahuyente un criminal con un soldado vestido de soldado y con sus armas puestas, a que se ahuyente con uno que no tiene, que siendo militar no está vestido con su uniforme. Claro, la excepción que yo digo es la secreta, los que vienen a investigar en secreto, que son importantes también. Pero en el caso de la iglesia, con los sacerdotes, las religiosas y religiosos, el sacerdote que no usa clériman puede ir por la calle y puede haber un moribundo, pueden haber situaciones en las cuales un sacerdote hubiese podido ser trascendental en la vida de alguien y nadie supo que un sacerdote pasó por ahí, porque iba vestido con un traje de calle, un traje moderno, muy elegante como cualquier otro laico, como cualquier otro transeúnte, nada que ver con el sacerdocio. Entonces sí tiene importancia vivir la milicia tal y como hemos sido enlistados, pero desafortunadamente este modernismo, este progresismo y esta decadencia de la cultura en que vivimos ha eliminado todo eso. Y tienen toda la filosofía suficiente para explicar por qué lo hacen. Es más, lo que yo hablo les parece ridículo y supuestamente yo soy una persona fundamentalista, exagerada, demasiado ortodoxa en ese sentido, y eso era del pasado. Se escucha con frecuencia ese tipo de protesta del progresista, del liberal, ¿no? Pero sabemos nosotros y sobre todo ustedes que han mantenido estas tradiciones de su comunidad con tanta disciplina y respeto, y por eso yo las admiro mucho, porque he vivido la tristeza de ver lo contrario de los que no lo han hecho, y esto es una protección que ustedes tienen, porque cuando uno es fiel a lo que Dios ha revelado, como es la fundación de una comunidad como la de ustedes, y ustedes siguen sus místicos, siguen lo que ellos les enseñaron, los fundadores, eso las protege, porque llevan la misma unción que ellos tenían, y están ustedes vistiéndose de esa unción. El que deja esa unción y toma su propio camino pierde la unción, obviamente, ¿no? Entonces, la oración está reflejada en eso. Nosotros cuando oramos, por ejemplo, ustedes como clarisas, con esta espiritualidad franciscana, cuando ustedes oran, ustedes se unen a todos los místicos que están en el cielo, de su comunidad, inmediatamente, porque ellos no están en el tiempo ni en el espacio. Entonces, inmediatamente ustedes entran en oración, ahí está San Francisco, Santa Clara, San Antonio de Padua, todos los santos grandes que ustedes tienen, que son muchos, ¿no? Porque esta comunidad franciscana tiene la bendición tan grande de tener muchos santos canonizados, ¿no? Entonces, y santas. Por eso es que
uno tiene que entender el misterio que hay sobrenatural de nuestra religión, porque si no, simplemente estamos viviendo la religión. Y la religión no tiene espíritu necesariamente. A la religión hay que ponerle espíritu. Precisamente en el Evangelio está muy explicado todo esto con los diálogos de Jesús con los fariseos. Ustedes saben cómo les da de duro Jesús a los fariseos. Y no es porque Jesús no los quisiera, porque al contrario, Él los amaba, eran sus judíos, y Él los amaba tanto que los exhortaba con mucha fuerza, los llamaba razas de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, los llamaba con esos adjetivos, y ellos se llenaban de ira. Pero era que Jesús quería despertarlos, por eso les decía lo que ellos eran en la forma en que se habían convertido, en lo que se habían convertido, porque esas oraciones de ellos, el mismo Jesús mostró cómo ese fariseo que estaba al frente del altar, comparado con el publicano que estaba atrás, mostró esas dos oraciones. Y una oración tenía espíritu, porque tenía amor, humildad, arrepentimiento, que era la del publicano. En cambio, el fariseo no tenía sino orgullo, era prepotencia, autosuficiencia, vanidad. Todo eso no tenía nada, no tenía amor, no estaba hablando con Dios, estaba hablando con sí mismo, y el Señor los expuso a los dos. Y ahí mostró una religión muerta, sin amor y sin espíritu, y una religión viva en el hombre pecador que estaba ahí atrás, que no se atrevía ni siquiera a entrar al templo bien, y que estaba lleno de ese temor de Dios, y se sentía muy mal. Y ese era el que el Señor abrazó y mostró que ese era el pequeñito de él, ese despreciado publicano a quien el otro estaba despreciando y que se creía mejor que él. Y la realidad es que el mejor ante Dios era el otro, el publicano. ¿Pero por qué? Porque su oración tenía espíritu. La oración de él era una oración sincera de un hombre arrepentido, que su corazón estaba arrodillado y arrepentido. Y como dice el Salmo, un corazón arrodillado, arrepentido, Dios no lo desprecia. Y esto es lo que uno debe entender que quiere decir el Salmo con eso, porque en nuestra vida cotidiana, y especialmente la vida de ustedes como religiosas de clausura, ustedes son llamadas, claro, por todo lo que han aprendido, a vivir permanentemente en oración. Al principio uno no entiende eso, porque como la primer concepción de la oración es la salmodia, la recitación, entonces cuando a uno le dicen estar permanentemente en oración, se siente uno como agotado. Dice, ¿cómo puede uno estar todo el día recitando oraciones y diciendo cosas, no? Pues no, porque es que la oración es adentro, y es tener la conciencia en Dios. Esa es la permanente oración. Por eso el estado más alto de oración es la contemplación. Y la contemplación es algo que uno puede lograr permanentemente. Usted puede estar y lograr llegar a vivir su vida permanentemente en Dios. Eso es vivir permanentemente en oración. Porque la oración comienza con una intención. Es más, muchas veces nosotros comenzamos una oración y pasa algo que tenemos que interrumpirla e ir a hacer eso que tenemos que hacer, ¿no? Y resulta que ante Dios esa oración ya está hecha, porque la oración es la intención, ¿sí? Cuando uno intenta orar, ya llegó la oración, porque nace de un soplo del corazón, y ese soplo es inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener ningún impulso para orar si ese impulso no viene del Espíritu. Sí, es como un soplo. Precisamente el trabajo del ángel guardián está relacionado con la inspiración. Así como el demonio, a través de nuestro intelecto, nuestros instintos, sentidos, razón, todo lo que es nuestra naturaleza inferior, como la pudiéramos llamar, de la carne, el diablo actúa sobre esos elementos, pero también el Espíritu de Dios, a través de los ángeles, nos inspiran y entran también
por nuestros instintos, los sentidos, porque son espíritus que no son corporales, no son físicos, son cuerpos intelectuales. Entonces ellos nos influencian a nosotros en esa forma. El ángel guardián es aquel que está constantemente soplando la buena influencia, soplando esa inspiración, embargando santamente nuestra creatividad, nuestra imaginación. Entonces, esos impulsos que el Espíritu Santo estimula son tomados por el ángel y nos inspira. Y esto es todo un conjunto, es como un concierto que existe dentro de nosotros permanentemente. Un concierto del amor de Dios con todos sus elementos, ángeles, santos, y todos movidos por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. Y cada uno ocupa su lugar y su actividad determinada. Ustedes se dan cuenta cuando uno tiene devoción a un santo, a una santa. Esos espíritus de los santos, cuando uno tiene devoción a ellos lo acompañan a uno. Es una misión de ellos. Cuando usted entra en comunión con ellos toman esa misión, pero con mucho amor, porque es que ellos son misioneros. La iglesia triunfante permanentemente actúa en la tierra, lo mismo que la iglesia purgante. Actúan con nosotros. Somos tres iglesias en un mismo espíritu y es el mismo cuerpo místico de Dios, de Jesús, el que es la iglesia. Pero la iglesia viene desde el cielo, porque la iglesia está coronada en la ciudad de luz y cubre las tres iglesias. Por eso es que cuando nosotros nos unimos a un santo, ese santo está permanentemente en misión con nosotros, porque el santo, como ustedes saben, no vive en el tiempo, entonces no tiene que hacer ningún esfuerzo para estar con nosotros, para nada, y puede estar en muchos lugares a la vez también, pero no es omnipresente como Dios, sino que actúan en otra forma. Es como la Santísima Virgen María y todos los santos, cuando uno los invoca, están presentes inmediatamente, pero no porque descendieron, sino porque se aparecieron, están donde están, pero como no hay espacio para ellos ni tiempo, simplemente se manifiestan en el estado en que se encuentran. Y esto es importante trasladarlo a lo que es la oración. La oración es precisamente la comunicación que tenemos directa con Dios. Si ustedes leen con cuidado, y seguramente lo han hecho muchas veces, y es parte segura de la catequesis de ustedes en su formación, el meditar el Padre Nuestro, cada frase, ¿no? Es lindo como el catecismo que nos escribió Benedicto XVI y Juan Pablo II, cuando Benedicto XVI estaba de cardenal, hicieron ese catecismo tan increíblemente precioso, que es el último catecismo que se ha editado, que es absolutamente precioso y maravilloso. Ahí está el Padre Nuestro desmenuzado por frases, y es increíble todo lo que nos da la Iglesia en el Padre Nuestro, porque es lo que Jesús nos dejó, la oración perfecta. Ahí nos damos cuenta de lo que es la oración perfecta, porque miren ustedes cómo es que Jesús, al dejarnos esa oración, nos cuida de que no cometamos ningún error con el Padre, para que esa oración sea perfecta. Hay una frase que es demasiado importante, que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Miren ustedes lo que quiere decir eso, porque esa palabra que dice así como nosotros perdonamos, ahí es donde está la clave, porque ahí el Señor nos protege de no mentirle a Dios, porque entonces Dios nos va a perdonar exactamente así como nosotros perdonamos al prójimo. Entonces, ¿cuánto perdona usted? Así es que lo va a perdonar, pero usted no está mintiendo. La oración no permite que usted mienta, que la oración es perfecta. Y esa oración pues alaba al Padre, lo glorifica y luego le da gracias por todas las cosas y luego pide lo que necesita.
Y esto es importante, aprender del Padre Nuestro cómo orar. Porque, por ejemplo, de ahí se ramifican muchas cosas. Usted cuando está orando y le está pidiendo algo a Dios, no puede olvidarse de asegurarse que esa oración sea perfecta. ¿Cómo es perfecta? Siempre se dice, Señor, pero que se haga tu voluntad. Que esa es otra enseñanza en el huerto de los olivos. Cuando Jesús está rechazando esa copa, pero le dice al Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la enseñanza donde uno hace todo perfecto en el amor, donde dice, sí, yo quiero que me hagas este favor, Señor, pero tu voluntad es más importante para mí. Si es tu voluntad, que se dé lo que yo te pido. Ahí ya quedamos en paz, porque no estamos olvidándonos de que la voluntad de Dios es la que debe reinar en nuestra vida. Y eso debe reinar en nuestra oración. Esa es la forma en que la oración tiene espíritu, porque des en cuenta que la oración mecánica es un interés personal, que es condicional. Yo vengo a orar porque me protejo con la oración, estoy cumpliendo con la ley, estoy cumpliendo con los preceptos, me siento que hice lo que debía hacer, siento que estoy como acompañado con esa oración y estoy en la rutina que debo estar, estoy en obediencia, todo lo estoy haciendo como debe ser. Esa oración es personal, es condicional, no es una oración espiritual, es una oración que es simplemente religiosa, no es espiritual. Y entonces esa oración no tiene vida, esa religión no tiene vida, esa rutina está muerta, y ahí es donde debe uno tener cuidado y poner la lupa sobre eso, la lupa, porque nosotros debemos estar vigilantes de asegurarnos que no caigamos en el vacío de una religión sin espíritu. La gran mayoría de cristianos en el mundo tienen una religión sin espíritu, la gran mayoría, porque la gran mayoría de cristianos acuden a Dios para adquirir sus necesidades, para poder recibir lo que necesitan. Esa es la razón por la cual acuden, para evitar ir al infierno, para sentirse protegidos, para razones todas de interés netamente personal, pero no necesariamente de unión con Dios. Y ahí es donde viene la pobreza y la desnutrición del cristianismo de hoy. Un cristianismo muy pobre, muy desnutrido, muy superficial, muy banal, muy social, muy político. Es un cristianismo del mundo, mundanizado. Y por eso hay tanto problema en el mundo, tanta inmoralidad, porque los mismos cristianos han perdido la consistencia, la integridad, perdón, la integridad de su fe. Y entonces es una fe que no tiene espíritu. Es una pobreza muy grande en ese sentido. Obviamente que la cultura en que el hombre crece lo afecta muchísimo y lo influencia. Lo que sucede con Cristo y su iglesia es que el Señor nos advierte todo el tiempo. En una de las oraciones al final de su vida pública, el Señor le ora al Padre por nosotros, por los apóstoles que estaban ahí con él y discípulos, y por los que vendrían después de ellos, que somos nosotros. Y decía: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno. Y ahí el Señor nos explica a nosotros algo muy importante, que Él está explicándonos a nosotros que no hay forma de que nosotros no vivamos la vida terrenal si aquí estamos en el mundo, pero lo importante es no pertenecerle a Él. ¿Cómo diría uno que una religiosa de clausura le pueda pertenecer al mundo? Que sería una contradicción, ¿no? Pero lo que pasa es que el mundo es un espíritu, no es necesariamente todo lo que ustedes dejaron.
Eso que ustedes dejaron, pues es parte de la vida terrenal, como es la familia, todas las opciones que tenían afuera de hacer otras cosas fuera de la vida religiosa. Pero cuando entran a la vida religiosa, todavía el espíritu del mundo viene con ustedes, porque el espíritu del mundo son todos los apegos que ustedes puedan tener. Entonces, esos apegos pueden ser el mundo que ustedes traen, y ese mundo también lo tienen que exorcizar, tienen que desprenderse de él para que ustedes no sean del mundo, para que ustedes estén en el mundo pero no sean de él. Ustedes saben que hay gente que vive allá afuera que no es religiosa ni tiene ningún voto, pero está totalmente viviendo una vida prácticamente ascética, una vida desprendida de todo. Yo conozco personas así, son muy escasas y seguramente serán muchas que uno no alcanza a conocer, porque es gente muy sencilla, ¿no? Y muy pequeña, y no están por ahí exponiéndose a ser conocidas por nadie. O sea, cuando uno las conoce es una bendición, pero las hay, ¿no? Y así hay gente. Ayer estaba viendo la foto de una mujer de la cual yo oí su milagro hace mucho tiempo, cuando estuve en Beirut, en Líbano, en la comunidad de San Charbel. En esa comunidad hubo un milagro muy grande, han habido muchos, pero entre esos es una mujer que había quedado convertida como en un vegetal y su esposo la cuidaba. Y estaba esperando pues que dejara respirar, porque ya ella parece que tenía como una muerte cerebral prácticamente, y llevaba mucho tiempo así. Y una noche se le apareció San Charbel y le dijo que la iba a curar, y la operó. Tiene aquí su cicatriz abierta todavía, y dice que va a permanecer abierta, y le cosió la herida con la barba de él. Y esta mujer se le apareció al marido a las 3 de la mañana, que estaba orando en la sala, aunque siempre oraba a esa hora, y él se desmayó del susto cuando la vio, porque ¿qué se iba a esperar que su mujer apareciera ahí si estaba totalmente paralizada por años? Pues San Charbel le dijo que a partir de ese momento ya iba a ir al templo todos los 22 del mes, y iba a hablar allá, y que el Espíritu la iba a inspirar. Era una mujer analfabeta, sin ningún conocimiento teológico fuera de su catequesis, y sin embargo ahora es toda una teóloga de una profundidad increíble. Habla como una hora todos los 22 del mes en la iglesia del convento de San Charbel, y llegan miles de personas, mientras que ella habla se sanan los enfermos, y vienen hasta musulmanes de todas partes del Medio Oriente, y se entran cogidos de la mano, que ellos no saben cómo actuar en una iglesia católica, y todos se llevan imágenes de San Charbel escondidas, y esto se ha regado por todas partes. Y esta mujer vive solita con su marido, y no es religiosa ni nada, sino una mujer común, y ella vive ese milagro tan grande, ¿no? O sea que encontramos nosotros muchísimas realidades espirituales en nuestra iglesia, porque ese rito maronita es parte de la iglesia católica, solo que es la iglesia oriental, ¿no? Que es una iglesia diferente a la nuestra, porque los sacerdotes contraen matrimonio, tienen hijos, es el rito oriental antiguo, ¿no? Así era la iglesia antes. Por eso cuando se habla de terminar el celibato en la iglesia occidental, mucha gente se olvida de que en la iglesia del principio y por siglos los sacerdotes se han casado, ¿no? Han tenido hijos. Y hoy en día hay varios ritos de la iglesia católica de Oriente, como por ejemplo nosotros vamos de misiones a Rumanía, con los greco-católicos. Es una comunidad de Oriente con la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es preciosa, y los sacerdotes tienen esposa e hijos, y nosotros nos quedamos con ellos y son con familias, y la liturgia de ellos es preciosa y son católicos, en obediencia al Santo Padre. Pero la mayoría de la gente no conoce bien nuestra iglesia y no saben lo grande que es, ¿no? Por eso es bueno conocer la iglesia para no escandalizarse con cosas absurdas, ¿no? Ahora,
Precisamente cuando hablamos de la iglesia de Oriente, que son todas estas ramas de la iglesia, por ejemplo, greco-católica, los maronitas del Líbano, el rito cóptico de Egipto y los caldeos, hay muchos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en la iglesia de Oriente hay una relación con la liturgia, con la oración también extraordinaria, porque han mantenido una vida sacra en todas las tradiciones de la iglesia, sobre todo en las tradiciones litúrgicas. Ustedes se han visto la desnutrición tan grande que hay en nuestra iglesia en la liturgia. La liturgia está mundanizada. Usted va a algunas iglesias hoy y tienen guarachas y cumbias en la misa, ¿no? Y hay mujeres moviendo las caderas al frente del altar. Y les parece una gracia a esos curitas que han prostituido completamente la liturgia y creen que eso es normal. Se perdió todo lo sagrado de la liturgia. Hacen cosas espantosas, ¿no? Y es un escándalo total. Pero para ellos es un escándalo lo que yo digo, pero para mí es un escándalo que hayan mundanizado la liturgia en esa manera. Eso no se ve en ninguno de los ritos de Oriente. Esa gente primero moriría que permitir que la liturgia se les desacre en esa forma. Nunca lo permitirían. Es la liturgia más hermosa, más sacra. Hoy es muy normal en Occidente llegar a una adoración al Santísimo y encontrar un cantante solista haciendo todo un concierto al frente del Santísimo, un espectáculo de sí mismo. Y todo lo que se dice cuando se sale de la adoración es lo lindo que cantaba el cantante, lo hermosas sus canciones. Nadie habla del Señor, nadie estaba concentrado en el Santísimo, era disfrutando al cantante. Y el cantante se robó la presencia de Jesucristo. Por lindas que sean sus canciones, por inspiradas que sean, Él fue el espectáculo, el cantante o la cantante. Eso es prostitución, es una mundanización total de la liturgia, porque precisamente la música sacra es la que lleva a que el hombre no se distraiga con la música, sino que la música lo ayude a unirse más a la presencia de Dios. Por eso se llama música sacra. Es importante tener eso muy claro, ¿no? Ahí hay una relación con lo que estoy hablando yo de la oración. La oración es eso. Nosotros nos postramos ante Jesús, Eucaristía, adorarlo, y todo lo que usamos nosotros en ese momento debe complementar esa contemplación, debe complementar ese unirnos a Él. Muchas personas van a adorar al Santísimo y se tienen que entretener todo el tiempo para no dormirse, porque yo digo algo con relación a eso. Si nosotros sabemos de que Jesús está vivo en esa hostia, y en ese caso quiere decir que Dios está ahí, ¿cómo es posible que uno tenga que hacer esfuerzos y entretenerse para no dormirse cuando uno está en presencia de Dios? Hay que preguntarse muy sinceramente, ¿cómo es posible que uno no esté casi en éxtasis, si no es en éxtasis, al frente de Dios? Es Dios el que está ahí, sin absoluta duda, es Dios. Miren que si usted se va a visitar la persona más importante de su vida, su madre, quién sabe quién será la persona más importante humanamente hablando, usted va a estar despierto al frente de esa persona, así esté 2 horas visitándola, no va a sentirse con sueño, usted va a estar ahí llena de vida, va a estar ahí presente, esa persona le llena la vida porque la quiere mucho, eso. Ahora, dígase usted, ¿cómo será eso ante Dios? Dios, el que la creó. Entonces, esos son territorios dignos de observación, para que uno sea sincero y se dé cuenta
hasta dónde llega la relación nuestra con el Espíritu, porque ahí es donde descubrimos hasta dónde llega la relación nuestra con el Espíritu de Dios, porque ahí se manifiesta en la adoración al Santísimo. En la adoración al Santísimo usted puede medir la dimensión de compenetración con el Espíritu de Dios. Porque si usted tiene dificultad en la adoración al Santísimo para mantenerse allí en ese estado contemplativo, eso quiere decir que el Espíritu en su oración entra y sale, no está permanentemente ahí. Esto hay que corregirlo porque es una imperfección, es una deficiencia, hay que perfeccionarlo, ¿no? Y uno tiene que exigirse. Hablábamos ayer en alguna de las reflexiones sobre la milicia y cómo ir uno a participar en los Olímpicos, ir al estadio de la vida a participar en los Olímpicos del Espíritu. Y hablábamos de que para eso se necesita ser un atleta que observa perfecta continencia. Tiene que tener una alta disciplina. Y precisamente la más alta disciplina debe ser ante el Santísimo. Ahí es donde está la exigencia más grande del atleta. Porque es que ahí estamos al frente y dentro del verdadero estadio de nuestra salvación. Estamos en presencia de Dios que está en esa hostia. Y por eso nuestra relación con ese Espíritu Santo que nos mantiene con la conciencia de que ese es Dios en ese pan, eso no puede ser fluctuante, no puede entrar y salir. Yo no me puedo elevar y meterme en otra dimensión, yo tengo que estar ahí presente, porque ahí está el Señor y todo mi trabajo es estar presente ante el Señor. Ese es mi trabajo diario, permanente, sobre todo cuando yo vivo un compromiso como el que viven ustedes, como religiosas de clausura, consagradas, entregadas, esposas del Señor. Estar al frente de Él es la medida que ustedes pueden tomar, cómo van, cómo están, en qué estado se encuentra la relación con el Espíritu Santo. Esa hostia les da la medida, pero para eso hay que ser muy sincero. Tienen que tener mucha sinceridad y no engañarse. Ustedes desen cuenta, dependiendo de cómo están ustedes viviendo esos momentos contemplativos de adoración al Santísimo, así está su alma. Eso es, y no se engañen, así está su alma. Por eso el Espíritu de Dios se manifiesta en esas formas. Desen cuenta que la vida espiritual la podemos observar en los detalles, en las cosas pequeñitas, en las cosas pequeñas. Las cosas grandes, extraordinarias, son distracción generalmente. Las cosas pequeñas, los detalles pequeños son importantes, muy importantes. Ustedes se dan cuenta que a veces una sola palabra nos hace un daño inmenso, más que una frase entera. ¿Y cuántos daños causa una palabra a veces que es equivocada en el momento equivocado, con un sentimiento equivocado, con una pasión equivocada? Y por eso hay que tener tanta vigilancia en todo y sobre todo en esa relación que tenemos con el Espíritu de Dios, para que la oración nuestra esté vigilada, esté cuidada y hagamos el esfuerzo de no llevar al Señor oraciones vacías. Que nunca oremos mecánicamente, que nunca estemos agotados de esa rutina de la salmodia y la recitación. Que nunca nos olvidemos de que tenemos que caminar unidos a Dios todo el tiempo, conscientes en Él, conscientes. Este es un ejercicio muy importante, que yo me levante en Dios y me acueste en Dios, y que camine en Dios, cocine en Dios, trabaje en Dios, ore en Dios, todo el tiempo en Dios, y la conciencia en Dios. Ese es vivir la vida de oración permanente, porque se vive en el Espíritu, porque yo siempre estoy consciente de Él. Si yo hago eso, muy difícilmente voy a estar dejando que mis pasiones desordenadas me dominen. No van a ver esos asaltos que hay del enemigo, porque no tiene por dónde entrar, porque yo estoy en Dios. Y esto es lo que tenemos que tratar de lograr, buscar vivir en Dios permanentemente. Voy a pedirle al Señor su palabra y sellamos esta reflexión
con este Salmo 21. Liturgia de coronación del maestro del coro, Salmo de David. Yahvé, el Rey, celebra tu fuerza, le colma de alegría tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no has rechazado el anhelo de sus labios. Te adelantaste con buenos augurios, coronaste su cabeza de oro fino, vida pidió y se la otorgaste, largo curso de días para siempre. Gran prestigio le da tu victoria, lo rodeas de honor y majestad, lo conviertes en eterna bendición, lo llenas de alegría en tu presencia, porque el Rey confía en Yahvé, por gracia del Altísimo no vacilará. Que tu mano alcance a tus enemigos, que tu diestra alcance a los que te odian. Conviértelos en horno encendido el día que aparezca tu rostro. Yahvé los tragará en su cólera, el fuego los devorará. Borrarás de la tierra su fruto, su semilla de en medio de los hombres. Aunque intenten hacerte daño, aunque tramen un plan, nada podrán. Que tú les harás retroceder, asestando tu arco contra ellos. Levántate, Yahvé, lleno de fuerza, cantaremos, celebraremos tu poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias, Señor, y le pedimos que siempre nos dé ese espíritu en la oración, para que podamos estar protegidos y caminando seguramente hacia Él. Amén.